Vamos a ver ahora lo que es caída libre. En 1590, Galileo Galilei presentó las leyes de la caída libre. Entre estas leyes menciona que en el vacío todos los cuerpos caen a la misma velocidad, independientemente de su forma, composición o masa. La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto nos indica que la velocidad va aumentando a medida que el objeto va cayendo. Claro, considerando que lo dejamos caer en un lugar donde no exista resistencia del aire. La aceleración con la que los objetos caen es la aceleración de la gravedad, que es aproximadamente de 9.81 metros por segundo al cuadrado o 32 pies por segundo al cuadrado. Estamos hablando de unidades diferentes, metros y pies. En esta imagen vemos que de la parte más alta de este edificio se ha dejado caer una muñeca. Podemos decir que el objeto salió con una velocidad cero porque se deja caer, pero a medida que va cayendo, que va descendiendo, su velocidad va a ir aumentando. Entonces, eso por el efecto de la aceleración gravitacional. Como su velocidad va aumentando, esa aceleración es positiva. Vamos a considerar siempre que los objetos van cayendo y que su velocidad va aumentando, su gravedad va a ser positiva. En esta otra imagen pues vemos un objeto que fue lanzado hacia arriba. Partió con una velocidad de 30 metros por segundo y a medida que iba avanzando su velocidad va disminuyendo, disminuye hasta llegar a cero y es cuando decimos que alcanza la altura máxima. En este caso la aceleración gravitacional se considera negativa porque como hemos visto, ¿verdad? La velocidad va disminuyendo. Eso significa que el objeto se va desacelerando, ¿verdad? Entonces por eso la gravedad en este tipo de movimientos se considera negativa. En esta otra imagen vemos un objeto que sale y sube, ¿verdad? Es lanzado hacia arriba y que luego llega al punto más alto y después va descendiendo. Cuando se da este tipo de movimiento, la aceleración la vamos a considerar negativa en todo su recorrido, ¿verdad? Siempre va a ser negativa. Las fórmulas generales para el estudio de caída libre son bastante conocidas. Tenemos que distancia es igual a velocidad media por el tiempo, que la velocidad media es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 y que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre la aceleración gravitacional. En este caso ya no utilizamos la A de aceleración, sino que utilizamos la G de aceleración gravitacional. Este valor ya se vuelve una constante en este tipo de movimiento de caída libre. Y recuerden que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado o 32 pies por segundo al cuadrado. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más aceleración gravitacional por tiempo. Y la distancia se va a calcular multiplicando la velocidad inicial por el tiempo más un medio, la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Y la otra fórmula que tenemos es 2 por la aceleración gravitacional por la distancia igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. No se debe olvidar que este valor de la aceleración gravitacional no se va a dar en los ejercicios o en los problemas. Ya se debe de manejar. Cada uno de ustedes debe de saber que la aceleración gravitacional de la Tierra es de 9.8 metros por segundo al cuadrado o 32 pies por segundo al cuadrado. Es un valor que no lo tienen que olvidar y tener siempre presente porque no aparecerá en los problemas. Tenemos el problema número 1. Un cuerpo se deja caer desde un edificio. Calcular, inciso A, la velocidad final que este objeto tendrá a los 10 segundos cuando llegue al suelo. Inciso B, la altura del edificio. Más o menos esto es lo que está pasando. Este es el edificio, se deja caer desde lo más alto, ¿verdad? Y luego va hacia abajo, va aumentando su velocidad hasta pegar al suelo. Como el objeto va aumentando su velocidad, la aceleración gravitacional tiene que ser positiva. Entonces sacamos los valores.
Gravedad, pues ya sabemos que 9.8 metros por segundo al cuadrado, positivo. La velocidad inicial, pues es 0, porque al dejarlo caer parte del reposo. Y la velocidad final es lo que nos pide en el inciso A, la distancia lo que nos pide en el inciso B, y el tiempo es de 10 segundos. Sacamos primero la velocidad final. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad final, pues hacemos la sustitución para encontrarla, y velocidad inicial es 0 porque ya tenemos aquí los valores, más la aceleración gravitacional que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, positivo, y el tiempo son 10 segundos. Hemos multiplicado el 10 por 9.8 más 0 y eso nos da 98. Esa sería la velocidad final. En este caso, este segundo elimina el cuadrado de este segundo de acá y por esa razón las unidades quedan metros por segundo. Entonces la velocidad final igual a 98 metros por segundo. En el inciso B, que es encontrar la altura del edificio, que es lo que decimos una distancia, ¿verdad? Entonces, distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración gravitacional por el tiempo al cuadrado. Hacemos la sustitución, velocidad inicial 0, tiempo 10 segundos, más un medio solo se copia, la aceleración gravitacional ya sabemos que es 9.8 metros por segundo al cuadrado y el tiempo que son 10 segundos. En este caso, pues 0 por 10 es 0, entonces esto se elimina y ya solo nos queda pues esta parte de acá. Y eso es lo que hemos copiado en esta fórmula. Ahora hemos elevado este 10 al cuadrado y nos ha dado 100. Ese 100 lo multiplicamos por 9.8 y tenemos que es 980. Ese 980 lo multiplicamos por un medio y nos da 490 metros, que esa es la distancia, ¿verdad? O la altura del edificio. Y nos da metros porque estos segundos que están elevados al cuadrado se eliminan con estos segundos al cuadrado que están aquí abajo. Problema número 2. Una pelota es lanzada verticalmente hacia arriba. ¿A qué velocidad debe ser lanzada para que alcance una altura máxima de 50 metros? Otra pregunta. ¿Cuánto tiempo tardará en alcanzar la altura máxima? Entonces, nos piden, ¿verdad?, dos valores. El objeto, pues, es una pelota, ¿verdad?, la cual va hacia arriba. Entonces, su posición, ¿verdad?, va de abajo hacia arriba. Entonces, sacamos los valores. Como va de abajo hacia arriba, o sea que su velocidad va a ir disminuyendo, la aceleración gravitacional tiene que ser negativa. La velocidad inicial, que es una de las cosas, ¿verdad?, que nos están pidiendo en la primera interrogante, ¿verdad? La velocidad final es 0, porque si alcanza la altura máxima de 50 metros, es que ya no puede seguir subiendo porque ya no tiene velocidad, por lo tanto su velocidad final es 0. La distancia o la altura que recorrió son 50 metros. Y el tiempo es la pregunta número 2, o sea, la segunda pregunta, ¿verdad?, que nos piden de que cuánto tiempo tarda en alcanzar los 50 metros. Para poder encontrar la velocidad inicial, hacemos uso de esta fórmula, ¿verdad?, donde tenemos 2 gravedad por distancia igual a velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Lo primero es hacer el despeje. Para ello pasamos la velocidad inicial al cuadrado que está negativa, la pasamos al otro lado y queda positiva, ¿verdad?, acompañada de este valor que es positivo. Entonces por eso le escribimos el signo más. Y eso va a ser igual a la velocidad final al cuadrado que no la hemos movido de su lado derecho del igual. Ahora que ya la velocidad inicial la tenemos positiva, quitamos este término de aquí que es positivo y lo pasamos al otro lado. Ya pasa de positivo a negativo, ya cuando cruza, ¿verdad?, el signo igual. Entonces la fórmula hasta aquí pues va a velocidad inicial al cuadrado igual a velocidad final al cuadrado menos 2 gravedad por distancia. Ahora nos queda quitar este cuadrado de acá. Si es cuadrado pasa como una raíz cuadrada y abarca todo lo que hay
¿verdad?, a la derecha. Y ya tenemos despejada la velocidad inicial. Ahora hacemos la sustitución de valores. La velocidad final es 0, ¿verdad? Y elevado al cuadrado es 0. Menos 2, solo lo copiamos. La gravedad, que ya vemos que es negativa, ¿verdad?, es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y la distancia son 50 metros. Hemos quitado, ¿verdad?, el 0 y hemos multiplicado los signos. Menos por menos da más. Entonces ya queda positivo. Ahora multiplicamos el 50 por 2, que es 100, y el 100 por 9.8 es 980 metros cuadrados por segundo al cuadrado. Las unidades quedan así porque estos metros se multiplican con estos y quedan metros cuadrados. Y los segundos solo se copian, ¿verdad? Segundos cuadrados. Ahora sacamos la raíz cuadrada de 980 y el resultado es 31.3 metros por segundo. Sacamos la raíz cuadrada de 980 y le sacamos raíz cuadrada a metros cuadrados y nos da metros. Segundo cuadrado le sacamos la raíz cuadrada y nos da segundo. Por eso quedan las unidades metros por segundo. Así que la velocidad inicial es igual a 31.3 metros por segundo. Ahora encontramos el tiempo. El tiempo usamos esta fórmula. Tiempo igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración gravitacional. El tiempo, ¿verdad? Usamos los valores que tenemos ya aquí afuera y el que encontramos, ¿verdad?, en las operaciones. Tenemos que la velocidad final es 0, la velocidad inicial que la encontramos aquí es 31.3 y la aceleración gravitacional, que es negativa, pues 9.8 metros por segundo al cuadrado. Quitamos el 0, que ya no tiene ningún valor, y queda pues de esta manera. Ahora hacemos la división. 31.3 negativo entre 9.8 negativo nos da 3.2. Menos entre menos da positivo. Y ese es el valor del tiempo. T igual a 3.2 segundos, que es lo que tarda el balón en ir desde esta posición hasta arriba. Problema número 3. Una pelota de béisbol arrojada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio alto. Tiene una velocidad inicial de 64 pies por segundo. Inciso A. Calcule el tiempo necesario para que alcance la altura máxima. Inciso B. Determine la altura máxima. C. Determine su posición y su velocidad después de 4 segundos. Y D. ¿Cuáles son su posición y su velocidad después de 5 segundos? Más o menos esto es lo que está pasando. Este es el edificio, ¿verdad? Y es lanzada desde la azotea. La bola va hacia arriba, alcanza su altura máxima y luego baja. Entonces sacamos los valores. Como es un objeto que va hacia arriba, aunque después baja, pero nos fijamos desde el inicio del movimiento. Como va hacia arriba, usamos su aceleración gravitacional negativa. Y en este caso usamos 32 porque estamos hablando de pies, ¿verdad? Entonces al usar pies, la aceleración es 32. Y en este caso es negativa porque el objeto comienza su movimiento hacia arriba. La velocidad inicial es 64 pies por segundo, que ese es un valor que aquí no nos dan en el ejercicio. La velocidad final, en este caso, la vamos a utilizar como 0 porque primero vamos a calcular la altura máxima. Entonces sería del movimiento que va desde su inicio, de su recorrido, desde que es lanzado hasta que alcanza su altura máxima. Por eso, en su altura máxima, su velocidad final es 0. La distancia, pues es otro de los valores, bueno, uno de los valores que nos están pidiendo. El otro valor es el tiempo. Entonces hacemos, ¿verdad?, el procedimiento. Y primero encontramos el tiempo. El tiempo es igual a velocidad final menos velocidad inicial entre la aceleración gravitacional. Sustituimos los valores. Velocidad final es 0, que es en la parte más alta, menos la velocidad inicial, que es 64 pies por segundo, y la gravedad, que es negativa, 32 pies por segundo al cuadrado. Eliminamos el 0 porque no tiene valor y ya nos quedan estos valores. Menos 64 pies por segundo entre 32 pies por segundo al cuadrado. Hacemos la división y nos da 2 segundos. Recordemos que al dividir negativo 64 pies por segundo entre negativo 32 pies por segundo,
el resultado es positivo. 64 entre 32 es igual a 2. Entonces el tiempo es igual a 2 segundos. Ahora calculamos la altura máxima, o sea, la altura que alcanzó hasta que recorrió y su velocidad fue 0. En este caso, pues la distancia va a ser igual a, ya con los datos sustituidos, ¿verdad? Vemos que la velocidad inicial es 64 pies por segundo, el tiempo 2 segundos, que es lo que se ocupa para alcanzar la altura máxima, más un medio, la aceleración gravitacional es negativa y el tiempo son 2 segundos y lo elevamos al cuadrado. Ahora hemos multiplicado 2 por 64, nos da 128 pies, se eliminan los segundos y solo nos quedan pies, más un medio menos 32. El 2 que está al cuadrado, ¿verdad? Lo hemos elevado al cuadrado y 2 por 2 es 4. Ahora multiplicamos el 4 por 32 y eso nos da negativo, ¿verdad? Porque menos por más da negativo. Entonces 4 por 32, 128. Y estos segundos cuadrados eliminan estos que están aquí abajo. El resultado pues es negativo. Ahora multiplicamos los signos. Más por menos da menos. Y en este caso pues el 1 medio por 128. Al hacer la multiplicación el resultado es 64. Y al final pues restamos 128 pies menos 64 pies y nos da que la altura máxima que alcanza la pelota es de 64 pies, que es cuando sale de la azotea y alcanza el punto más alto. Ahora vemos el inciso C, donde nos piden, ¿verdad?, la posición y velocidad del objeto después de 4 segundos. O sea, que el objeto ya ha pasado por la parte más alta, luego va bajando y han transcurrido, ¿verdad?, en su recorrido 4 segundos. Entonces, para encontrar, por ejemplo, la posición, que es lo que llamamos distancia, o sea, la distancia que hay desde el punto de inicio, de donde se lanzó, ¿verdad?, y la posición que tiene cuando han transcurrido 4 segundos. Entonces, utilizamos esta fórmula. Sustituimos los valores, velocidad inicial 64 pies por segundo, por el tiempo que son 4 segundos, más un medio por la gravedad que es negativa, 32 pies por segundo al cuadrado, y el tiempo que son 4 segundos elevados al cuadrado. Multiplicamos 64 por 4 y eso nos da 256. Luego elevamos el 4 al cuadrado y es 16. Ahora multiplicamos el 16 por negativo 32, menos por más da menos, y 32 por 16, 512. Ahora multiplicamos este signo por este más de acá, este negativo por este más. Menos por más da menos. Y ya tenemos un medio, ¿verdad? Nos queda un medio por 512. Multiplicamos un medio por 512 y nos da 256. Entonces tenemos ahora una resta de 256 pies menos 256 pies. Y el resultado pues es 0 pies. ¿Por qué? Porque si el tiempo son 4 segundos y si ocupó 2 segundos para subir a su parte más alta, significa que va a ocupar 2 segundos para bajar y colocarse en la posición donde fue lanzada. Entonces, si nos colocamos en la posición donde fue lanzada, la distancia es 0, ¿verdad? No hay una distancia ni siquiera hacia arriba ni hacia abajo, sino que quedó a la par. Entonces la distancia es 0. ¿Cuál va a ser su velocidad? ¿Verdad? En ese momento, después de 4 segundos, cuando pase por este punto. Vemos la fórmula, velocidad final igual a la velocidad inicial más aceleración gravitacional por tiempo. Sustituimos los valores, velocidad inicial 64 pies por segundo, más la aceleración gravitacional que es negativo 32 pies por segundo al cuadrado, por el tiempo que son 4 segundos. En este caso pues multiplicamos los signos, más por menos da menos. Y ahora multiplicamos el 4 por 32, 4 por 32, 128 pies por segundo, porque este segundo elimina el cuadrado de acá. Ahora nos queda una resta de 64 pies menos 128 pies por segundo. Y nos da negativo 64 pies por segundo.
Esa sería la velocidad que el objeto traería cuando el tiempo sea de 4 segundos. Si ustedes recuerdan, la velocidad con la que salió fue de 64 y después de 4 segundos que vuelve a su posición original, su velocidad vuelve a ser de 64 pies por segundo. Es negativo porque esto indica que el objeto ya pasó por su parte más alta y viene en descenso. Cualquier velocidad final que encontremos aquí va a ser negativa. En este caso, pues, como les digo, pasó por la posición de donde fue lanzada. Por eso tiene la misma velocidad. Por esa razón es que los disparos al aire son peligrosos, porque la velocidad con la que sale del arma la bala sube, ¿verdad? Es disparado y sube y luego baja, y al bajar regresa con la misma velocidad con que fue lanzada. Por eso se vuelven peligrosas y le han quitado la vida a algunas personas. Ahora en el inciso D nos toca encontrar la posición y velocidad después de 5 segundos. El objeto tardó 2 segundos en alcanzar su altura máxima y luego siguió bajando. 4 segundos después pasó por su posición en la cual fue lanzada. Pero 5 segundos después significa que la pelota sigue bajando. Entonces podría ser que esté como por acá. O sea que pasó de su posición de lanzamiento. Para poder encontrar esa distancia, entonces utilizamos esta fórmula, ¿verdad? Que ya es muy conocida. Hacemos la sustitución, velocidad inicial 74 pies por segundo, por el tiempo que son 5 segundos, más un medio, la aceleración gravitacional que es negativa, y el tiempo que son 5 segundos y que lo elevamos al cuadrado. Multiplicamos 5 segundos por 74 pies por segundo y nos da 320 pies. Se eliminan estos segundos con estos segundos de acá. Más un medio, la aceleración gravitacional, y estos 5 segundos se elevan al cuadrado y nos da 25 segundos cuadrados, o sea 5 por 5. Ahora multiplicamos 25 por negativo 32. Como este es positivo y este negativo, se multiplican los signos. Menos por más da menos. 32 por 25, 800. Y ahora multiplicamos este signo por este de acá. Más por menos me da menos. Y lo que sigue es multiplicar un medio por 800 y eso nos da 400. Ahora hacemos la resta, 320 pies menos 400 pies. Y eso nos da negativo 80 pies. ¿Por qué da negativo este valor? Porque la pelota pasó de su posición en la que fue lanzada y ahora estamos calculando su distancia de aquí hacia abajo. Entonces por eso sale negativo. Las distancias que se calculan de aquí hacia arriba son positivas y las distancias de aquí hacia abajo son negativas. Por eso este valor es de 80 pies negativos. La velocidad que va a tener cuando pase por este punto, o sea, sus 5 segundos, la encontramos de esta manera. Velocidad final igual a velocidad inicial más gravedad por tiempo. La velocidad inicial, 64 pies por segundo, más la aceleración gravitacional que es negativa, por 5 segundos. Multiplicamos los signos, más por menos nos da menos. Ahora multiplicamos la aceleración gravitacional por el tiempo y eso nos da 160 pies por segundo, porque este segundo elimina el cuadrado de que está acá. Ya nos queda pies por segundo. Ahora lo que sigue pues es hacer esta resta. 64 pies por segundo menos 160 pies por segundo. Y eso nos da negativo 96 pies por segundo, que esa es la velocidad final del objeto después de que han transcurrido 5 segundos. O sea que cuando va en esta posición, su velocidad final es de negativo 96. Y ya como hemos hablado antes, la velocidad final de los objetos que ya han subido y vienen hacia abajo, siempre su velocidad final va a ser negativa.